Pero bueno, en este caso en Misiones, por la eliminación del fondo para la soja, estamos en comunicación con el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez. Buenos días. María Marta y todo el equipo de Acá Te Lo Contamos lo saluda. Buen día, María Marta. Un saludo al equipo y a toda la audiencia. Muy bien, hay que abrigarse, hace mucho frío. Sí, la pregunta es, ya sabemos bastante, ¿no? Pero su impresión de lo que sucedió ayer, ¿no? El enojo de los intendentes, el pedido de los intendentes. Bueno, lo importante es informar, yo sé que expresar adecuadamente que el fondo de solidario, el fondo de la soja como tal no se extinguió. Lo que se extinguió como tal es la distribución del mismo a las provincias y a los municipios. Claro. Esa retención que se hace a un recurso de exportación como es la soja va a seguir existiendo, y ese fondo no sé qué destino tendrá, porque es un fondo que pertenece por la Constitución Nacional o constituye un ingreso exclusivo de la Nación. El enojo de los intendentes, la molestia de los intendentes, el fastidio de los intendentes, tiene que ver fundamentalmente porque con ese fondo se realizaban mejoras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en los ámbitos urbanos o rurales de los municipios y de la provincia. Es decir, son fondos que se utilizaban para obras de infraestructura que se dejan de hacer, para compras que se dejan de hacer, y por supuesto atrás de una obra de infraestructura, llamémosle una infraestructura educativa o hospitalaria, hay gente que se queda sin trabajo, una empresa que deja de construir, una ferretería que deja de proveer materiales, etcétera. Lo grave de esto, o lo llamativo de esto, fue que se haya hecho entre gallo y medianoche, es decir, sin tener una previsión. Sin darle tiempo a los municipios de adaptarse también, ¿no? Exactamente. Muchos municipios, por ejemplo, varios, han comprado máquinas viales y la estaban pagando en cuotas con la previsión de recibir este fondo. Este fondo estaba contemplado dentro de lo que es el pacto fiscal que se firmaron entre todas las jurisdicciones menos San Luis y el gobierno federal, y el fondo estaba contemplado en cuanto a su continuidad. Por lo tanto, también es cuanto menos ligero y aventurado haber decidido esto, vuelvo a decir, sin una debida antelación, comunicación con aquellos que se ven afectados, municipios y provincias de todo el país. Hay jurisdicciones como, ahora se me viene a la mente, Catamarca, que está haciendo un planteo judicial al respecto, porque recordemos que el pacto fiscal que se firmó fue sancionado luego por ley del Congreso de la Nación. Entonces, Catamarca entiende que hay una violación a una ley del Congreso y acude a la justicia. Nosotros apoyamos a los municipios, por eso estuvimos presentes en el día de ayer. También estuvo Ricardo Huelva como diputado nacional, Mario Lindemann como subsecretario de Municipalidades, estuvieron todas las jurisdicciones municipales representadas, y la idea es, por supuesto, aunar criterios de trabajo de a quién más para manifestar el reclamo y ver las vías alternativas de solución, sobre todo teniendo en cuenta que Misiones es una provincia que ha respetado a rajatabla todos las indicaciones de la Nación en cuanto a la disminución del déficit fiscal, que Misiones prácticamente no lo tiene. Se ha comportado de manera austera, Misiones no ha tomado crédito, es decir, ha hecho bien los deberes la provincia de Misiones, y realmente, y esto lo digo a título personal, no como ministro de Gobierno, sino a título personal, creo que cuando uno hace bien las cosas debe ser reconocido, y cuando hace mal las cosas no debe ser reconocido. En la escuela a mí me enseñaron que si uno se portaba bien y sacaba buenas notas, iba a ser premiado, y si se portaba mal y sacaba malas notas, iba a ser castigado o sancionado. Bueno, me parece que es injusto
que a la provincia de Misiones se la mida con la misma vara que a otras jurisdicciones que no tienen bien sus cuentas ni sus números. Hoy se conoce que, o la intención del gobierno nacional, de la Casa Rosada, de compensar la caída del Fondo Sojeros con créditos del ANSES. Ustedes, por la información se la estoy leyendo de ámbito financiero, ¿no? Por la forma en que se conoce, esto sería algo de lo que ya se venía conversando, ¿no? Son préstamos que lo que ahora se haría sería compensar aumentando un poquito más los porcentajes de esos créditos. Sí, así a la ligera me suena como que si yo le digo a usted se queda sin trabajo, no tiene más sueldo, pero le voy a prestar plata, vaya tratando de devolvérmelo. Sí, yo opino lo mismo. Es el crédito. Si usted ve el decreto 756-18, que es el decreto de necesidad de urgencia por el cual se quita este fondo solidario, se deja sin efecto, habla que en su texto habla de las circunstancias de contexto internacional, hacen a la necesidad de consolidar, a la necesidad de hacer una consolidación fiscal para evitar desbalances. En una economía que no despega, si yo fuera en un ámbito doméstico, si en mi casa deja de ingresar dinero, yo por lo menos, y calculo que mi señora va a estar de acuerdo, no vamos a ir a tomar crédito afuera para endeudarnos con algo que no podemos pagar, si no tenemos ingresos o si tenemos pocos ingresos, y si nos piden incluso que bajemos los impuestos para tener menos ingresos. Entonces me parece que, pero no es mi ámbito la economía, no soy el ministro de Hacienda, así que simplemente trazo un paralelismo con lo que es una casa. Por eso también le decía al principio, Misiones no ha tomado crédito en todo este tiempo, y otras provincias sí. Cuando nos referimos a costo fiscal, un dato no menor es que el segundo costo fiscal más grande que tiene la República Argentina son los intereses de la deuda. Exactamente. Bueno, entonces, si queremos reducir el déficit fiscal, me parece que tomando más deuda no lo vamos a hacer porque vamos a seguir pagando intereses de deuda. Es una situación complicada la económica, pero no creo que la solución sea tomar deuda. El fondo para la soja no se devolvía. Lo que había que hacer era justificar, explicar bien, rendir bien los gastos. Exactamente. Nosotros somos, todos lo sabemos, un país federal. El fondo de la soja son productores de determinadas regiones del país, los que exportan. Pero hay muchos fondos que por la Constitución pertenecen exclusivamente a la nación, que se distribuyen. Y no obstante eso, también tenemos que recordar que la nación es una entelequia que crearon las provincias. Las provincias fueron preexistentes a la nación. El sostenimiento del gobierno nacional viene a través de la distribución de determinados impuestos, pero esos impuestos se generan en las provincias, porque la nación no tiene un territorio de existencia, es decir, vuelvo a decir, es una entelequia creada por todas las jurisdicciones, y los ingresos que van a la nación por la Constitución Nacional provienen del producido de Misiones, de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, Formosa. Se hace una masa de impuestos que algunas son para las provincias y otro va para la nación, pero no son recursos que genera la nación, son recursos que se generan en todo el país. ¿Se entiende, no? Sí, perfectamente. La última pregunta, ministro. Estábamos hablando del encuentro ayer en el que los intendentes se reunieron a hacer sus planteos y significaron sus planteos en un escrito, ¿no? Ustedes como gobierno provincial, ¿cómo van a seguir con las negociaciones en el reclamo por la caída o por la no distribución con las provincias de este fondo para la soja? Bueno, el planteo seguramente el gobernador pasará con los próximos días. Tengo entendido que viajará a Buenos Aires a reunirse con el presidente de la República. También están los canales del Congreso de la Nación, que seguramente van a ser utilizados. Y siempre, y esto hay que remarcarlo, somos un gobierno que acompaña las decisiones del gobierno federal, porque entendemos que
que la Argentina está en una situación de crisis. Intentamos por todos los medios comunicar permanentemente que en Misiones no hay grieta, ni hay que profundizar la grieta que se avisora en el país, sino muy por el contrario, tenemos que entender entre todos juntos que el país, la única forma que tiene de salir de esta crisis financiera nacional, económica y social, por supuesto, nacional, es sentándonos en una mesa y acordando políticas que sean beneficiosas para la gente y no solo para un sector. Gracias, ministro, por hablar con nosotros. A usted, muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Hablábamos con el ministro Marcelo Pérez, repasando lo que ocurrió ayer, nos explicaba, no es que el fondo, claro, las retenciones para las soja se van a seguir cobrando y se van a seguir haciendo, ¿no? El gobierno nacional se va a seguir quedando con ese dinero, el tema es que no se los va a dar a los municipios, lo va a usar seguramente para tapar los agujeros que tiene.